a este nuevo video en el cual resolveremos la pregunta 7 del laboratorio de resumen para la prueba 2 del curso de Estadística 1. El enunciado de la pregunta 7 es el siguiente. Considere los datos de la variable sueldo mensual. La variable que se describe se distribuye de una forma normal. ¿Por qué? Justifique analizando el gráfico correspondiente. Debe construir un histograma. Las medidas de tendencia central también tenemos que analizarlas y las medidas de forma. Entonces, aquí lo primero que nos piden es que analicemos el gráfico. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué ocurre acá? Ahí sí. Lo primero que vamos a hacer es analizar el gráfico. Obviamente para eso tenemos que construir el gráfico. Entonces, analizar el histograma. Para que distribuya de forma normal, el gráfico tiene que tener una forma de campana. Entonces, para que distribuya normal, el gráfico debe tener forma de campana. O aproximadamente una forma de campana. Ya, primero vamos a crear el gráfico y después lo vamos a comentar. Ahí sí. Entonces, vamos a crear el gráfico. Sí, vamos a crear el gráfico acá. Entonces, vamos a la base de datos. Seleccionamos todos los datos del sueldo mensual. Vamos a insertar. Insertar el histograma. La primera opción. Y aquí aparece, ¿ya? Vamos a cortar esto y lo vamos a pegar acá para que lo vamos comentando. Entonces, aquí en realidad, bueno, el título y esas cosas no las vamos a tomar en cuenta porque queremos concentrarnos en la forma del histograma. Entonces, aquí está el gráfico. Si nosotros nos fijamos, el gráfico podría tener una forma de campana si es que consideramos el intervalo hasta aquí, como 703 aproximadamente, ¿ya? Podría tener una especie de forma de campana, pero el problema es que existen sueldos muy altos con pocos trabajadores. ¿Ya? Existen muy pocos trabajadores que tienen sueldo alto y eso ya desfigura todo este gráfico. Para que tuviera forma de campana se tendría que sentar aquí justo en la mitad de los sueldos. O sea, tendría que ir subiendo, llegar a un punto más alto y luego ir bajando aproximadamente de la misma forma como empezó a subir, ¿ya? De forma bien simétrica en torno al promedio que debería estar en el centro. Entonces, según el histograma, esto no distribuye normal. Entonces acá, según el histograma, la variable sueldo no distribuye normal. ¿Por qué no distribuye normal? Porque el gráfico no se acerca, no se asemeja a una campana, ¿ya? No tiene como forma de campana. Esto lo vamos a dejar en negro. Y ahora vamos a ver las medidas de tendencia central. Para que distribuya de forma normal o aproximadamente de forma normal, las medidas de tendencia central tienen que ser parecidas, similares, o al menos estar dentro del mismo intervalo en una de las barras del histograma. Entonces acá, medidas de tendencia central. Básicamente, promedio. Bueno, lo vamos a escribir acá. Para que distribuya normal, promedio, media y moda deben ser iguales o similares, muy parecidas, ¿ya? Entonces tenemos que comprobar cómo son las medidas de tendencia central. Ya las habíamos calculado antes en una pregunta anterior y
bueno, ya teníamos las medidas, pero aquí lo vamos a calcular de nuevo, pero no lo vamos a usar, no lo vamos a obtener con las fórmulas de promedio, media y moda, sino que vamos a pedir a Excel que nos entregue un análisis de datos. Así vamos a tener también las medidas de forma con esta tabla. Entonces recuerden, vamos aquí a la pestaña de datos. En la parte superior derecha dice análisis de datos. Análisis de datos. Y lo que vamos a pedir de análisis de datos es un análisis de estadística descriptiva. Entonces seleccionamos estadística descriptiva, vamos a aceptar y acá tenemos que ingresar los datos de la variable. Entonces seleccionamos toda la columna, perdón, ahí sí, toda la columna donde están los datos y el rango de salida. El rango de salida va a ser aquí, donde nosotros queramos en realidad mostrar esta tabla. Un poco grande el... Sí, eso no va a quedar para nada bien. A ver... Ya, el rango de salida mejor entonces lo vamos a escribir en la hoja de desarrollo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dejar el rango de salida. Y muy importante, tenemos que seleccionar acá que queremos un resumen de estadística. Si no, no nos va a entregar ninguna información. Entonces seleccionamos aquí resumen de estadística, damos a aceptar y aquí nos aparece el resumen. Entonces esto sería la pregunta 7. Y aquí tenemos todas las medidas que necesitamos. El promedio, la media, la moda, y además aparece la kurtosis y el coeficiente de asimetría. Así que tenemos todas las medidas que necesitamos en esta pregunta. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos hablando de la variable sueldo. El resto de los datos no lo usamos, pero están ahí por si lo necesitan para alguna pregunta. Por ejemplo, la desviación estándar, o el mínimo, el máximo, el rango, etc. Entonces aquí el promedio es 480.000, la mediana es 471.000 y la moda son 360.000. Como solo estamos analizando los resultados, lo vamos a dejar en 480, 360 y 471. Entonces el promedio 480, la moda 360 y la mediana 471. Entonces aquí dice que para que distribuya normal deben ser iguales o al menos similares y nosotros podemos ver que... Sí, no sé qué pasó acá. Ahí sí. Podemos ver que el... No sé qué ocurrió aquí. Ya, ahora sí. Podemos ver que el promedio es igual a 480 aproximadamente. La moda es igual a 360 y la mediana igual a 471. Como estos valores no son similares, la distribución no es normal. Entonces, según las medidas de tendencia, central, la variable sueldo no distribuye normal. Entonces lo mismo que en el caso anterior. ¿Ya? No distribuye normal. Y ya sabemos que no distribuye normal, es cosa de mirar el gráfico, sino que solo estamos comprobando, estamos justificando de por qué no distribuye normal con el gráfico y ahora con las medidas de tendencia central. Entonces, se lo vamos a pintar de colores distintos para que se note que en realidad estamos haciendo análisis distintos. Y finalmente tenemos que ver las medidas de forma. Entonces, medidas de forma. Y para las medidas de forma tenemos que comprobar que
la kurtosis y el coeficiente de asimetría, el resultado esté dentro del rango de menos 0,5 a 0,5. Entonces, kurtosis y coeficiente de asimetría deben estar dentro del rango desde menos 0,5 a 0,5. Y eso es lo único que tenemos que comprobar, ¿ya? Que los resultados aquí estén dentro del rango desde menos 0,5 hasta 0,5. Entonces vamos a ver los resultados aquí en la hoja de desarrollo y tenemos que la kurtosis y el coeficiente de asimetría son 4,6 la kurtosis y el coeficiente de asimetría 1,6, o sea, está fuera del rango que se pide, ¿ya? Entonces acá kurtosis igual a 4,6, coeficiente de asimetría igual a 1,6. Con esto nosotros podemos ver que según las medidas de forma, la variable sueldo no distribuye de forma normal. Y ese sería todo el desarrollo para la pregunta 7. O sea, comprobamos por un lado el gráfico, por otro lado vimos las medidas de tendencia central y además con las medidas de forma. Todas estas medidas son complementarias. Eso quiere decir que si la kurtosis hubiese estado dentro del rango, eso no cambia absolutamente nada. Para que distribuya normal, todas estas condiciones tienen que estar cumpliéndose, ¿ya? Entonces hicimos todo el análisis para ver que en realidad para esta variable no se cumple ninguna de las condiciones que se pida. En la forma del histograma, las medidas de tendencia central y las medidas de forma. Quizá aquí sea bueno marcar ahí. Bueno, chiquillos, espero que este video les haya servido. Recuerden que cualquier duda o consulta me pueden escribir y nos vemos en otra oportunidad.